Gracias, hermanos, gracias, gracias. Hay voluntarios por todos lados, ¿sí? Gracias a Dios. Pues, hermanos, entonces, habrán conocido una persona de carácter extraordinario. A ver, piénsenlo. Habrán conocido a una persona de carácter extraordinario. Fíjense que en la historia de la iglesia, tenemos a una dama de nombre Susana Wesley. Susana Wesley, esposa de pastor de esos años, 29 de enero 1669, murió el 23 de julio 1742. Esposa de pastor, tuvo 16 hijos, solamente 9 vivieron, pero fue una mujer que dedicó su tiempo o su vida para que en el tiempo que estaban sus hijos en casa, ella se propuso a pasar 1 hora cada semana con cada uno de ellos. Entonces, el impacto que tuvo, obviamente tuvo resultados muy fructíferos, pero entre ellos fueron el hijo Juan Wesley, el fundador del movimiento metodista, y Carlos Wesley, el himnólogo. Este siervo vio que a través de los himnos podían enseñarse la teología a la iglesia. Entonces el hombre, Carlos Wesley, escribió 6,500 himnos. Y vean, fíjense, de dos de esos 6,500 himnos, Carlos Wesley escribió 2 que conocemos hasta la fecha. Los conocemos, los cantamos, y yo creo que hay más, ¿verdad? Pero esta semana estaba yo pensando de ese himno de Navidad, Ángeles cantando están, el autor Carlos Wesley. Y otro de ellos, oh, que tuviera lenguas 1000. Hasta me dan ganas de cantarlo, ¿no? Hermosos himnos, y se los recomiendo para que los busquen en YouTube y los puedan repasar y luego por ahí hagan su propio estudio de otros himnos que escribió Carlos Wesley. Pero Juan Wesley, al reconocer el impacto de su mamá, un día le pidió por carta si ella podía mandarle una copia de las 16 reglas de casa para criar hijos santos y discipulados. Y otra vez, ahí les recomiendo que hagan un Google y todavía están disponibles en inglés. Creo que la traducción no tiene problema para conseguirlo, pero ahí está. Algo muy, muy tremendo, y todavía la vida de ella haciendo impacto en la vida de muchos con esas 16 reglas de casa para criar hijos santos y discipulados. Entonces, esta mañana voy a hablar sobre Abigail. En este Día de las Madres, Abigail, una persona de carácter extraordinario. Y si quieren abrir sus Biblias a 1 de Samuel, el capítulo 1 hasta el 43. Entonces vean que pensé, bueno, un tantito muy ambicioso querer cubrir tantas citas, pero voy a hacer resumen de algunas de ellas y otras pronunciarlas de acuerdo a cómo sea necesario. Pero fíjense, hermanos, que estoy poniendo el título Abigail, una persona de carácter extraordinario, porque aunque es Día de las Madres, la verdad es que de todos aprendemos, y también podemos aprender de las mujeres, ¿sí? En el sentido de carácter. Entonces, por eso, a propósito, esta mañana, sabiendo que hay no solamente mujeres, sino también hombres, pero también hay padres y hay también jóvenes. Hay adultos solteros, hombres y mujeres. Entonces, ¿saben qué? De esta dama podemos aprender mucho esta mañana. Entonces, Abigail, una persona
de un carácter extraordinario. Entonces, enfóquense conmigo en Samuel, 1 Samuel, capítulo 25, y vamos a empezar, y vamos a ir salteando, pero todo va a ser ahí por el capítulo 25. Pero vamos entonces primero al versículo 3, y vean entonces en el versículo 3 que tenemos a una persona con carácter interesante, porque entonces define que el carácter persevera en situaciones difíciles, ¿sí? Entonces vean a ustedes que esta mujer está casada con un tipo llamado Nabal. Ahora ahí pueden hacer su propio estudio de Nabal, versículo 3, versículo 25, pero vean que el mismo Dios de los cielos, al comunicarnos quién era Nabal, nos dice que era un hombre, versículo 3, áspero y malo en sus tratos, y era calabita. Entonces, calabita quiere decir que era de la descendencia de Caleb, o sea, venía de descendencia buena. Pero eso no quiere decir que el hombre iba a ser hombre bueno, al contrario, todavía otra traducción lo define como una persona que Dios llama como un hombre brusco y como un hombre que se portaba mal. Entonces ya crean que este hombre era tremendillo. Versículo 25 dice que entonces cuando Abigail lo quiso describir al rey David, o a David, todavía no era rey, ¿verdad? Pero era David, dice que le dijo: ruego a mi señor que no haga caso a este hombre indigno. Hablando de su esposo, Nabal, porque conforme a su nombre así es. Se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú, mi señor, enviaste. Entonces ella está describiendo a este hombre. Entonces, imagínense ustedes, mujeres, estar casadas con un hombre de este tipo, ¿sí? Un hombre de este tipo. Entonces tiene que ser problemático, ¿no es cierto? Y si hay problema en relación con el matrimonio, entonces tiene que haber problema con sus colegas de trabajo y con todas las personas que lo rodean. Vean el versículo 10 y el versículo 11, que el mismo siervo, cuando quiso quejarse de su amo Nabal, mire usted cómo le contó a Abigail, y le dice que David se describió, que Nabal, cuando ve a David, y vean que, hermanos, es una historia muy interesante, porque los hombres, los varones, los soldados de David habían estado cerca de los trabajadores de Nabal y siempre habían cuidado de ellos, siempre los habían protegido. Y cuando David se dio cuenta que Nabal estaba trasquilando a sus ovejas, y siempre era un tiempo festivo, era un tiempo de fiesta para este tiempo, entonces David pensó: va a ser un buen tiempo para pedirle ayuda. Después de todo, yo tengo aquí a 400 hombres conmigo y carecemos de muchas cosas y necesitamos alimentos. Entonces envía a sus soldados, a sus hombres, para que vayan a pedir ayuda a Nabal. Y entonces vean cómo contesta este hombre. Recuerden, ya lo describimos como un hombre necio, brusco. Entonces vean cómo lo describe. Dice el versículo 10: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy día que huyen de su señor. He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores, y he de dárselos a los hombres cuyo origen no conozco. O sea, ¿cómo puede ser? Hasta los siervos de Nabal sabían quién era. Hasta Abigail, que estaba en su casa, sabía quién era David. Pero ahora, aquí estamos describiendo a un hombre que se refiere a David como si fuera un fugitivo, o sea, fuera un esclavo
que huyó de su amo. Y entonces ahora sí, imagínense, hermanos, a esta persona. Imagínense tener que vivir con este tipo de persona. Entonces, tiene que ser algo bastante difícil. Y al estar involucrado en consejería como pastor, en consejería a familias y en consejerías a esposas, especialmente en este caso, créanmelo, hermanos, que yo creo que esto se va a repetir muchas veces cuando hemos conocido a esa persona, a ese varón, a ese hombre, a ese macho, que ha sido malo con su esposa. Y la ha tratado muy mal. Y así nomás, por no entrar en detalles, si alguien apunta el dedo aquí a alguien y diga, ay Señor, parece que está describiendo a la hermana tal y cual, pero créanlo que han habido casos bastante difíciles. Estoy recordando en estos días que andaba en el Valle de Texas, íbamos pasando por la Feria Texas, y me acuerdo que mi papá era el pastor metodista de la iglesia en Mercedes y también tenía otra obra en la feria, y entonces me acuerdo que había una ovejita que él tenía, un hombre que se veía tan noble, tan lindo, tan simpático, y me acuerdo cuando llegaba a la iglesia, pero ¿quién iba a creer que un día mi papá, que sufría de epilepsia, que no podía ver este tipo de cosas porque iba a afectar su sistema emocional, que un día va regresando mi papá de una visita donde viene para decirnos, no podía creer cómo este hombre, miembro de su iglesia, había maltratado a su esposa, la había golpeado, y yo recuerdo, tiene que haber sido algo sumamente impresionante para que todavía mi papá estaba pensando en lo mismo. Entonces, vean ustedes que aquí tenemos a una mujer de carácter. Entonces, en este caso, hermanos, estamos hablando de una persona que podía manejar este tipo de cosas. Y aquí yo tengo consejo porque no voy a dudar que estuviera alguien escuchándome o viendo este mensaje y está pasando por un momento difícil. Entonces, vea que yo estoy viendo que el carácter cristiano va a ser el de una persona que va a buscar a Dios en momentos difíciles, ¿sí? Y especialmente cuando usted se pensó que se había casado con la persona ideal, sea hombre o sea mujer, y al pasar los años se va dando cuenta que no era así, pero ahora usted está pidiéndole a Dios que Dios intervenga, y sí tenemos muchos casos y muchos testimonios de cambios radicales que Dios ha hecho en personas. Entonces decimos, no dejen de orar y de insistir que Dios obre, y nomás esperen en el Señor. Entonces, para esto, hermanos y hermanas, les recomiendo las primeras 3 citas del Salmo 40. Y lo puse a propósito en la Reina Valera 1960 para que también se lo memoricen. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces, hermanos, quizás no sucedió para Abigail, pero sí va a suceder para muchos. Entonces el carácter persevera en situaciones difíciles. Pero ahora consulten conmigo otra vez el 3, pero ahora también versículos 5 al 12 y luego también 32 al 35, porque el carácter también discierne. En este caso, Dios describe a Abigail como una mujer hermosa, pero también que podía discernir. Ahora, en este caso, Dios nos ha dado a todos de discernir. Si usted conoce a Cristo, Dios le da espíritu de discernimiento, aunque
sí hay aquellos que tienen el don de discernimiento. Y yo creo que sí tenemos en nuestra congregación a hombres y a mujeres con el don de discernimiento. Pero yo veo que en 1 Juan capítulo 4, versículo 1, la Biblia nos invita a todos a que lleguemos a discernir los espíritus. En este caso, la palabra discernir significa una habilidad dada por Dios donde usted puede distinguir el bien y el mal, lo bueno o lo malo, y puede hacer una decisión de rectitud que va a estar en línea con la voluntad de Dios. Entonces usted va a poder discernir en todo tiempo. Entonces aquí tenemos, hermanos, a Abigail, que estaba dotada de discernimiento. Entonces quiere decir que hay implicación de que esta era una mujer que verdaderamente creía en Dios. Ahora, aquí está una porción larga del versículo 5 al versículo 12, donde tenemos lo que ya describí hace unos momentos, donde David se da cuenta que Nabal está trasquilando a sus ovejas. Entonces él envía a sus siervos para ver si puede aquel hombre brindarles ayuda, y ya escuchamos cómo el hombre se portó con ellos, y aquellos hombres regresaron con David bastante humillados por lo que Nabal había hecho. Entonces, dos cosas aquí con relación a Abigail, y es esto: ella pudo discernir el mal que su esposo había hecho. Ella pudo entender exactamente, sin haber estado allí, nomás por la descripción del siervo, ella tiene que haber entendido lo humillante que tiene que haber sido a los siervos de David. Y ahora, cuando ellos lleguen a David para contarle lo que Nabal había dicho y cómo se había portado, y los mandó sin nada. Repito, el hombre David tenía 400 hombres con él. Entonces tiene que haber mucha necesidad. Entonces ella, repito, pudo discernir el mal que su esposo había cometido. Pero también, hermanos, ella pudo discernir cuál fuera la respuesta humana y carnal de un hombre que reciba noticias como estas de un hombre al cual David le había ayudado tanto. Entonces, escuchen bien, porque estoy escogiendo mis palabras cuidadosamente. ¿Cuál va a ser la respuesta de un hombre en forma humana y en forma carnal? ¿Sí? Especialmente cuando David había hecho tanto por este hombre. Ustedes vean el versículo 32 al 35, cuando David se da cuenta de cómo este hombre ha respondido, verdaderamente que estaba molesto. Entonces, vamos a decir, hermanos, sencillamente que Dios sí nos va a dar esa oportunidad cuando tenemos que discernir. Y si estamos utilizándolo bien, Dios nos va a dar también la facultad para saber cómo responder. Porque en muchas ocasiones no se trata sencillamente de gritar y decir, me opongo, estoy en contra, sino el mismo discernimiento combinado con sabiduría le hace pensar, le hace analizar. En muchos casos yo he pensado, no voy a responder al momento, voy a detenerme un tantito para responder. En algunos casos he pensado, mejor me voy a mi casa, voy a dormir, voy a pensarlo, voy a orar al Señor para saber cómo responder. Y entonces ahí se cumple lo que está en el Proverbio 26, del 4 al 5, no respondas al necio de acuerdo a su necedad. Pero luego también se devuelve y dice, pero ahora
corresponde a él, responde como es debido. Proverbio 26, por ahí, hermanos, vale buscarlo, versículo del 4 al 5. Pero ahora, en este caso, estamos considerando este carácter de Abigail. Pero ahora, bajen conmigo al versículo 14 al 17, porque yo veo un carácter accesible. ¿Sí? Fíjense, del 14 al 17 tenemos ahora la queja o el reporte de los siervos ahora al acercarse a Abigail para contarle lo que acaban de ver, lo que acaban de atestiguar que cometió ahora Nabal. Pero ahora qué interesante, ¿no? Porque son los mismos que pudieran haber detenido a Nabal. ¿Sí? Porque sí tenemos ese acontecimiento en la Biblia donde los mismos siervos le llaman la atención a su amo. Pero no. Con Nabal no se puede. Pero qué bonito que ellos sí pensaron, pero a Abigail sí nos podemos acercar y sí podemos contarle todo el detalle de cómo aquellos vinieron pidiendo ayuda y cómo aquel hombre Nabal les respondió. Entonces, yo digo, tienen que ser un siervo algo audaz, cierto que sí, pero a mí me interesa esto de ser accesible, ¿sí? Y yo voy a decir, hermanos, que sí han habido casos donde Dios nos ha permitido, vamos a decir que nos ha permitido educarnos. Ya terminé mi high school, ya logré un bachillerato en la universidad, ya logré una maestría, ya logré un doctorado. ¿Saben qué? No importa. Estuve en una gala de Criswell College, donde la idea era reconocer el colegio, la universidad, Criswell College, y trajeron a un pastor llamado Bob Henry, Jim Henry, pastor de 50 años, de la primera de Orlando. He escrito muchos libros, tremendo ministerio. Y contaron varias historias de él, ¿sí? Y alguien observó que cuando ya se había ido todo el mundo del servicio, ya se había despedido la congregación, ¿quién era esa persona que iba caminando solo hacia su carro? Y alguien dijo, es el pastor. Es el doctor Jim Henry. En esa misma noche alguien preguntó y contó. Alguien le preguntó entonces, hermano pastor, entonces, ¿cómo debemos de llamarle? ¿Doctor Henry? Es el apellido. Y dijo él, no. Mi nombre es Bob. Llámeme Bob. Si quiere llamarme Bobby, llámeme Bobby. ¿Qué es eso, hermanos? Es lo que estamos viendo en el carácter de esta persona. Accesible. Entonces, nunca permitamos que nuestra posición o nuestro título llegue a afectar que la gente no se nos pueda acercar. Pero ahora, vamos a terminar con esta, pero es la más extensa. Y es la del versículo 18 al 31, cuando yo veo que el carácter corrige el error. Ahora sí, marchen conmigo, aquí vamos.
El carácter corrige el error. Y vamos a comenzar con la primera, porque la primera cosa es que actúa inmediatamente. Versículo 18 al 19. La mujer inmediatamente, nomás donde registró lo que había sucedido, inmediatamente ordenó a sus esclavos distintos detalles de lo que habían de hacer para poder ir rápido y ver si podía presentarse con David. Entonces vamos a tratarlo después. Entonces, por el momento, vamos con actuar inmediatamente. ¿Sí? Entonces, por eso digo, hermanos, que espiritualmente tenemos que tener las pilas puestas para saber cómo actuar. Para actuar de una manera concisa, y en este caso, había la necesidad de actuar inmediatamente, pero ahora vean el versículo 20, y entonces también es actuar, ¿qué? Audazmente. ¿Sí? Acabo de ver ayer a un jovencito que se introdujo como cantante muy tímido, pues tenía una personalidad muy tímida, pero aquello no lo detuvo en cantar en auditorios masivos. Entonces yo digo, ¿qué importa cuál sea tu personalidad? Pero cuando hay que defender una causa justa, entonces, hermanos, hay que actuar, y en este caso, actuando audazmente, con valor, ¿sí? Como alguien dijo, ¿no? Hermano, no sé de dónde me salió tanto valor, pero lo tuve que hacer. Pero ahora aquí va una, que ya la vieron. Ahora 23, del versículo 23 al 25, ella actuó con humildad, ¿sí? ¿Por qué? Porque, hermanos, ella entendió la ofensa del esposo, y ahora dice el texto que entonces ella se fue apresuradamente para encontrarse. Hermanos, recuerden, estamos hablando de una mujer. Ahora es cierto que una mujer rica, pero estamos viendo a una mujer que se va acercando a David, pero David viene con 400 hombres detrás de él. Y ahora, ¿qué hace aquella mujer? Se baja del asno, se tira a la tierra, se postra delante de él. Yo voy a creer que fue como cuando Moisés se humilló delante de Dios con frente a tierra. ¿Para qué? Para pedirle perdón a David, para decirle, mi Señor, yo no estuve. Es más, yo ni supe cuándo vinieron sus siervos. Y entonces, déjeme decirle que me da vergüenza que sea mi esposo, y es un hombre necio, ¿sí? Brusco, ya lo acabamos de escribir. Pero entonces, le pidió perdón, hermanos. Estamos hablando de pedirle perdón por una ofensa que ella no había cometido. Pero haga de cuenta, una sola carne estaba representando la pena, la vergüenza de su esposo. Pero estaba haciendo lo debido al humillarse delante de David. Y entonces me adelanto para decir que en el versículo 39 a 42, después de que su esposo murió, por la misma razón, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, le dio un ataque ahí, se quedó tieso por 10 días y luego murió. Y David la mandó pedir, y cuando la mandó pedir como esposa, estuvo dispuesta igual. Entonces yo todavía ahí veo esa humildad de ella. Pero ahora, pasemos al siguiente. Versículo 26 y 31. Porque esto sí se me hace muy impresionante. Porque si estamos hablando de valor, entonces aquí sí la veo como una mujer ejemplar. Entonces para esto les pongo el texto enfrente, ¿sí?
Versículo 26 y 31, cuando ella está pidiéndole perdón, yo lo estoy viendo, hermanos, como una acción de amonestación amorosa. A ver, hermanos, ¿me están entendiendo? Amonestación amorosa quiere decir cuando usted se acerca a esa persona y sabe que Dios le está diciendo que lo debe de hacer y ha buscado el momento preciso, pero ahora a la misma vez usted quiere darle un consejo a esta persona por lo que pudiera haber hecho. Entonces, léanlo conmigo, yo lo leo a voz alta. 26. Ahora pues, Señor mío, vive el Señor y vive tu alma, puesto que el Señor te ha impedido derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y los que buscan el mal contra mi Señor. ¿Sí? O sea, no hay necesidad de que usted tenga que derramar sangre, y menos por un hombre como mi esposo. ¿Sí? Pero ahora, al 31. Esto no causará pesar ni remordimiento a mi Señor, tanto por haber derramado sangre sin causa, como por haberse vengado mi Señor. Cuando el Señor haya hecho bien a mi Señor, entonces acuérdate de tu sierva. O sea, mañana, si puedo cambiarle la mente hoy, mañana no tiene que pesarle que derramó sangre sin necesidad. Porque, hermanos, David sí le dijo, ¿sabes qué? Si no hubieras venido, si no hubieras llegado a este momento, tenlo por seguro que para mañana no hubiera quedado nadie en vivo en la casa de Nabal. Ahora, hermanos, aquí en paréntesis, no, de aquí no, de esa actitud de David no podemos estar orgullosos, ¿no es cierto? No. Aquí fue un momento cuando David estaba próximo a equivocarse. ¿Sí? Porque se molestó tanto que iba en postura de venganza por un hombre que no quiso brindarle una necesidad a aquel momento. Entonces, ¿qué iba a hacer? Le dijo a sus hombres, cada quien póngase la espada, que ahora sí, vamos a matar hasta el último. Y con esa venganza, con ese espíritu venían. Y ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Ahora, esta sierva de Dios, esta mujer de carácter, viene a amonestarlo amorosamente para decirle, no, mañana, mi Señor, usted no tiene que vivir con esta culpa. Entonces, pues, gloria sea a Dios, ¿no? Que esta mujer lo detuvo. Pero ahora, continuamos. Versículo 27, porque yo veo que también actuó en buenas obras, ¿sí? Cuando ella dio la orden, vean, hermanos, el versículo 27, cuando ella llega a su Señor, vean que esta mujer virtuosa, ¿sí? En este Día de las Madres, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Vean que llegó, 1 Samuel 25, 18, llegó con 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 10 racimos de uvas pasas, 200 tortas de higos. O sea, vean que en esa lista hay cosas que o ya estaban preparadas o se puso a hacerlas. Pero todo lo hizo
rapidísimo, y entonces así se lo presenta a él. Y entonces, pues, aquí sin detenernos mucho, Dios nos ha llamado a todos a buenas obras. ¿Sí? Empiece su día y nomás pídele al Señor: Señor, permíteme hoy hacer una buena obra para tu nombre, para que los hombres puedan ver estas buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Pero ahora el 28. Muy, muy, muy interesante. Actuó con una postura de apaciguamiento, ¿sí? O sea, ¿qué hizo el 28, hermanos? Le pidió perdón, ¿sí? Por favor, perdona a tu siervo, ¿sí? Mucha, mucha humildad para calmar la cosa, ¿sí? Y yo creo que ahí hay muchos ejemplos que se dan de cómo Dios nos puede usar para calmar una situación, ¿no es cierto? Cuando el hombre me puso el hombro y me dice: hermano, ya, calmado, ¿sí? Sí. Y podemos hacer. 30, actuó con, ¿sí? La mujer, vean conmigo, hermanos, este pasaje. Primera de Samuel 25, 28, las batallas del Señor. Y el mal, entonces, la vida de mi Señor, que cuando el Señor haga, se iba a cumplir. ¿Sí? Esposa de David. Pero en ese tiempo, en esas cosas, la enseñanza es sobre estos 4 puntos de carácter. ¿Sí? Entonces la oración esta tarde o esta mañana es que, eterno Dios, te damos gracias por estas historias bíblicas. Te damos gracias por mujeres como Abigail, porque no solamente están representadas en tu palabra, pero también están representadas en la iglesia del Señor. Y te ruego, oh Dios, que tú nos des ese tipo de mujer santa, ese tipo de mujer ejemplar, que así pueda demostrar el carácter de Jesús. Y también lo rogamos para cada varón y para cada joven, para cada adulto soltero. Señor, que tú permitas que podamos crecer en tu gracia, que podamos madurar, que podamos manifestar ese carácter que nos presenta aquí tu Santo Espíritu a través de Abigail. Ahora, mi Dios, hay alguien aquí presente que lo que necesita es a Cristo. Mi amiga, mi amigo que nos invitas o que nos visitas, déjame decirte que así como Abigail asumió el pecado de su esposo, así de una manera más maravillosa, Jesús tomó nuestro lugar. Él murió por nuestros pecados. Jesús tomó nuestro lugar. Y dice la Biblia que Dios demostró su amor para con nosotros, que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces ahora el sacrificio ya se hizo. Jesús ya dio su vida en la cruz. Ahora tú solamente necesitas creerlo. Creer que Dios envió a su Hijo, morir en la cruz, fue sepultado. Dice la Biblia que al tercer día resucitó, que fue visto por muchos. Créelo tú. Arrepiéntete de todos tus pecados. Y en esta mañana
tú vas a salir de aquí como un hijo de Dios. Hazlo, hazlo. Dile así al Señor en oración, dile. Padre Santo, en esta mañana, yo sí creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Sí creo que fue sepultado. Sí creo que al tercer día resucitó. Sí creo que fue visto por muchos. Y en esta mañana yo me arrepiento de todos mis pecados. Y yo recibo a Jesús y yo lo confieso como mi Señor y mi Salvador. Bendito seas, oh Dios, por la enseñanza que tú nos das. Así ahora bendice a aquel que ha recibido a Cristo. Hazle caminar contigo. Levanta discipuladores para ayudarle en su nuevo caminar. Y ahora despídenos con tu gracia y con tu paz. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.